1342. Manos manchadas y aislamiento social. La vida de un verdugo, en la Edad Media. Imagina que son las primeras horas de la mañana en una ciudad medieval del norte de Francia. El año es 1342. Las campanas de la catedral acaban de doblar la hora de prima, ese primer tañido litúrgico que ordena la jornada de los creyentes. Y la ciudad comienza a despertar con un rumor sordo de herraduras sobre adoquines, de vendedores que abren sus tenderetes y de cerdos que hociquean libremente entre los desperdicios de las callejuelas. Hay olor a pan recién horneado mezclado con el hedor perpetuo de las aguas residuales que discurren por las acequias abiertas al centro de cada calle. Es un mundo que vibra, que huele, que sangra. Y en el extremo más sombrío de esa vitalidad colectiva, hay un hombre que ya está despierto antes que todos los demás. Ha pasado la noche afilando una hoja. Hoy hay ejecución en la plaza pública. Su nombre, si acaso alguien se toma la molestia de pronunciarlo, podría ser Renaud o Heinrich, o simplemente el ejecutor, el verdugo. En los registros municipales de ciudades como París, Ámsterdam o Colonia, donde la administración urbana comenzaba a dejar rastros escritos cada vez más detallados, durante el siglo XIV, aparece registrado con evasiva burocracia el maestro de obras de la justicia, el ejecutor de sentencias, a veces simplemente el hombre de la espada. Rara vez aparece su nombre de pila. En vida era tratado con una mezcla de terror reverencial y repulsión activa. En la muerte era enterrado fuera de los muros del cementerio consagrado. Para comprender quién era este hombre y por qué ocupaba ese lugar paradójico en la sociedad medieval, es necesario entender la lógica profunda de los tres estamentos que estructuraban el mundo en que vivía. La sociedad medieval se concebía a sí misma como un cuerpo místico dividido en tres órdenes perfectamente diferenciados: los que rezaban, los que combatían y los que trabajaban. Esta clasificación, formalizada por teólogos como Adalberón de Laon ya en el siglo XI, no era meramente descriptiva, sino prescriptiva. Cada hombre y cada mujer nacía destinado a cumplir una función en ese organismo mayor que era la cristiandad. Dios había dispuesto ese orden, y alterarlo era un acto de soberbia cósmica. El verdugo, sin embargo, no encajaba con comodidad en ninguno de estos compartimentos. Trabajaba, sí, con sus manos y con un oficio reconocido por el Estado. Pero su trabajo era el de quitar la vida, y eso lo colocaba en una zona de ambigüedad moral que la teología medieval nunca resolvió del todo con elegancia. Santo Tomás de Aquino, cuya Suma Teológica se copiaba en los scriptoria de los grandes monasterios cuando el bisabuelo de nuestro ejecutor aprendía el oficio, había argumentado que el ejecutor actúa como instrumento de la justicia divina, que la muerte del criminal en la plaza pública no es un asesinato, sino una purificación del cuerpo social. Esta distinción filosófica era consoladora en el papel y absolutamente inoperante en la práctica cotidiana. Ningún tendero en el mercado de Saint-Denis quería que el verdugo tocara sus manzanas. Ningún tabernero servía su vino sin la incomodidad visible de quien sirve a alguien que sabe que debería negarse. Ningún cura de parroquia lo recibía en la primera fila durante la misa. El verdugo heredaba su cargo casi siempre por línea familiar. Este
es uno de los detalles más reveladores que nos proporcionan los archivos municipales alemanes, en particular los Stadtbücher de ciudades como Nuremberg o Frankfurt, donde los registros de pagos y contratos con los ejecutores de sentencias se conservan con notable detalle desde el siglo XIV. La profesión se transmitía de padre a hijo, porque nadie más la aceptaba voluntariamente, y porque las familias de verdugos, atrapadas en un estigma social casi tan rígido como el de la lepra, encontraban imposible casarse fuera de su propio círculo o ingresar a cualquier gremio reconocido. Los gremios medievales, esas poderosas corporaciones de artesanos y comerciantes que controlaban todo desde la producción de paño hasta la venta de especias. Tenían estatutos explícitos que prohibían la afiliación a hijos de verdugos, sepultureros de víctimas de la peste, curtidores de pieles de animales muertos y prostitutas. La lógica era de contaminación ritual. Había oficios que manchaban no solo las manos, sino el alma, y esa mancha era hereditaria. Físicamente, la vida del verdugo en una ciudad de mediados del siglo XIV era de una materialidad brutal y específica. Vivía, por disposición municipal, en un barrio asignado, frecuentemente junto a las puertas de la ciudad o en las inmediaciones del mercado de animales, lejos del centro de la vida cívica y religiosa. Su vivienda, según los registros de algunas ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, era provista por la municipalidad. Tenía una forma de remuneración en especie que complementaba un salario que variaba según el tipo de ejecución o tormento que se le requería administrar. Los archivos son extraordinariamente precisos en este sentido, con una contabilidad que hoy resulta perturbadora en su frialdad. Tantos chelines por colgar a un ladrón, tantos florines adicionales por quemar a un hereje, una tarifa más elevada por ejecutar a un noble con la espada en lugar de la horca, que se consideraba una muerte infamante, porque la muerte medieval no era una sola muerte. Existía toda una gramática de la ejecución pública que codificaba el crimen cometido y el estatus social del condenado en el método mismo de su final. La rueda, el descuartizamiento, la hoguera, la horca, la decapitación con hacha o con espada. Todos eran mensajes dirigidos tanto a la multitud que observaba como al universo espiritual que se suponía vigilaba. La ejecución pública no era espectáculo en el sentido moderno de la palabra, o no era solo espectáculo, era liturgia. Era el momento en que el orden cósmico, violado por el criminal, se restauraba visiblemente ante los ojos de la comunidad. Los teólogos y predicadores que escribían sobre el tema, desde Bernardo de Claraval hasta los franciscanos, que recorrían las ciudades del siglo XIV con sus sermones de fuego, lo describían en términos de purificación colectiva. Y el verdugo era, en ese ritual, el sacerdote involuntario de una ceremonia que todos necesitaban, pero que nadie quería tocar. La pericia técnica requerida era considerable y se aprendía con años de práctica. Una decapitación limpia con espada requería un conocimiento preciso de la anatomía del cuello, un filo perfectamente mantenido y un golpe ejecutado con una combinación exacta de fuerza y ángulo. Los archivos judiciales de algunas ciudades registran casos en que un verdugo torpe, que fallaba el primer golpe, era abucheado por la multitud
e incluso podía ser agredido si el espectáculo se prolongaba demasiado en la agonía del condenado. La multitud medieval no era pasiva, acudía con expectativas, con una comprensión implícita de qué constituía una buena ejecución, que era rápida y técnicamente impecable, y qué constituía un escándalo, que era lo contrario. El verdugo, consciente de esa mirada colectiva, cargaba con una presión profesional que no difería tanto de la que sentía el cirujano universitario, demostrando su habilidad ante un auditorio de estudiantes. Pero, donde el cirujano gozaba del prestigio creciente que le otorgaba su asociación con la universidad y el conocimiento escolástico, el verdugo cargaba con el peso de lo que los historiadores modernos han llamado la impureza ritual. Esta impureza no era en absoluto una superstición marginal. Tenía raíces profundas en la teología y en el derecho canónico. Tocar un cadáver, administrar tortura, manipular instrumentos de muerte, creaba una contaminación espiritual que la Iglesia reconocía con la figura de la irregularidad, que era el impedimento eclesiástico que prohibía a quienes habían derramado sangre humana, incluso legítimamente, recibir las órdenes sagradas o administrar ciertos sacramentos. El verdugo no podía convertirse en sacerdote. No podía, en muchas jurisdicciones, tocar el pan eucarístico con sus manos desnudas durante la misa. Era invitado a la vida sacramental de la comunidad por la puerta de atrás, con guantes de exclusión que la comunidad imponía con una naturalidad que nadie cuestionaba porque nadie necesitaba cuestionarla. Era el orden de las cosas. Este aislamiento tenía consecuencias prácticas de una concreción notable. Cuando el verdugo o su familia enfermaba, el médico local a menudo se negaba a visitar su casa. Los registros de algunas ciudades del norte de Europa documentan cómo las familias de verdugos aprendían remedios populares y medicina práctica por necesidad, desarrollando un conocimiento empírico del cuerpo humano que, paradójicamente, era uno de los más extensos entre los artesanos de su época. Conocían los huesos por su fragilidad o resistencia bajo la tortura. Conocían las venas por el ritmo en que vaciaban un cuerpo. Conocían las hierbas que adormecían el dolor, no por compasión hacia los condenados, sino porque a veces era necesario mantener a alguien consciente y funcional durante una sesión de tormento prolongada, y eso requería calibrar el sufrimiento con una precisión casi farmacéutica. El año 1342 es particularmente revelador como punto de observación porque se sitúa en un momento de tensión histórica extraordinaria. Europa atraviesa ya la gran hambruna que entre 1315 y 1322 había diezmado poblaciones enteras, agotando reservas, encareciendo el precio del pan hasta extremos que los libros de contabilidad monásticos registran con alarma creciente. Las ciudades que habían crecido con notable dinamismo durante los siglos XII y XIII, impulsadas por el comercio, la manufactura textil y el florecimiento de las ferias internacionales, comenzaban a mostrar las grietas de ese crecimiento sin planificación. Las calles seguían siendo angostas y oscuras. Los barrios más pobres de ciudades como París o Londres albergaban densidades de población que hacían inevitable la transmisión de enfermedades. Y en apenas 6 años, en 1348, la peste negra llegaría desde el Mediterráneo para transformar
radicalmente cada aspecto de la vida en Occidente, incluyendo la función y la percepción del verdugo, cuyo oficio cobraría una dimensión nueva en un mundo donde la muerte súbita y masiva había dejado de ser excepcional. Pero en 1342, ese cataclismo todavía no ha llegado. Lo que sí está presente es la tensión creciente entre el papado de Aviñón, instalado bajo la tutela francesa desde 1309, y las monarquías europeas que negocian a cada paso la frontera entre el poder espiritual y el temporal. Los tribunales eclesiásticos y los tribunales civiles compiten por jurisdicción sobre crímenes que se solapan entre ambos mundos: la herejía, la blasfemia, la brujería. Y esa competencia tiene consecuencias directas sobre quién termina en manos del verdugo municipal y quién es juzgado por el tribunal del obispo. El verdugo secular, el que trabaja para el alcalde o el senescal, no siempre tiene acceso a los condenados por la Inquisición, que en algunos casos prefería administrar sus propias penas. Navegar ese laberinto de jurisdicciones era una competencia adicional que el ejecutor de sentencias debía manejar con una diplomacia que nadie le reconocía. Hay un detalle que los arqueólogos han recuperado de las excavaciones de plazas de ejecución medievales en Alemania, Francia e Inglaterra, y que ilustra mejor que cualquier crónica la realidad cotidiana de este oficio. En varias de estas plazas se han encontrado evidencias de actividad continuada durante décadas, capas sucesivas de suelo enriquecido con materia orgánica, restos de instrumentos de hierro reparados y vueltos a reparar, y en algunos casos, pequeños depósitos de objetos personales, monedas, amuletos, fragmentos de tela, que parecen corresponder tanto a los ejecutados como a quienes los ejecutaban. El verdugo limpiaba el espacio después de cada acto. Esa limpieza era también parte de su oficio. Recogía, ordenaba, guardaba. Era el custodio de una memoria que la ciudad quería celebrar y olvidar simultáneamente. En la conciencia medieval, sin embargo, ninguna vida, por marginal que fuera, existía fuera del horizonte de la salvación. El verdugo rezaba, asistía a la misa aunque fuera desde la periferia, encargaba misas por su propia alma y por las almas de quienes había ejecutado, porque la teología le enseñaba que esas almas podían quedar ligadas a él en el purgatorio si no se hacía algo al respecto. Algunos registros de cofradías religiosas del siglo XIV en ciudades como Lyon y Brujas mencionan la existencia de cofradías específicas para oficios estigmatizados, donde verdugos, curtidores y prostitutas contribuían con pequeñas sumas para sufragar misas colectivas. Era una forma de comunidad nacida de la exclusión, una solidaridad de los impuros que la Iglesia toleraba, porque la alternativa era que esas almas quedaran completamente fuera del circuito de la gracia sacramental. Lo que nos queda hoy de estos hombres son precisamente esos documentos que ellos mismos no escribieron. Los contratos municipales, los registros de pago, los inventarios de instrumentos y a veces, excepcionalmente, una línea en una crónica o en los márgenes anotados de un libro de leyes. Franz Schmidt, el verdugo de Nuremberg, cuyo diario del siglo XVI
es el documento más íntimo que poseemos de este oficio. Escribió décadas después de nuestro año de 1342. Pero su mundo no era fundamentalmente distinto. En ese diario registraba cada ejecución con una precisión profesional y también con una búsqueda evidente de dignidad, de orden, de significado, en un trabajo que el mundo que lo rodeaba se empeñaba en privar de todo significado que no fuera el horror. Schmidt eventualmente consiguió que su hijo fuera rehabilitado socialmente, que se le permitiera ingresar a un gremio, que la mancha familiar fuera oficialmente lavada. Ese proceso de rehabilitación, documentado con emoción en su diario, duró décadas y requirió el favor del emperador. Ese es el mundo que la Edad Media forjó. Uno donde cada persona ocupaba un lugar en un orden concebido como eterno e inmutable, y donde ese lugar determinaba no solo su fortuna material, sino su relación con lo sagrado, con la comunidad y con la muerte. El verdugo encarnaba la contradicción más profunda de ese sistema. Era necesario, pagado, contratado, protegido por la ley, y era excluido, temido, señalado, negado. Su vida era la prueba de que el orden medieval, por más que se proclamara armonioso y diseñado por Dios, contenía en su interior fracturas que ninguna teología podía sellar del todo. Hoy, cuando caminamos por las plazas mayores de las ciudades europeas, donde se alzaban los patíbulos, cuando admiramos la arquitectura de los ayuntamientos del siglo XIV, desde los que se promulgaban las sentencias, vale la pena detenerse un momento a pensar en el hombre que vivía en el margen de todo eso, que afilaba su hoja antes del amanecer y que cargaba, como toda la Edad Media, con el peso de un mundo que no podía concebirse sin él, pero que jamás encontró la manera de mirarlo a los ojos. Si este viaje al corazón más oscuro de la vida medieval te ha resultado iluminador, te invitamos a reflexionar sobre qué otros oficios invisibles sostuvieron este mundo, mientras la historia miraba hacia las catedrales y los reyes. Cuéntanos en los comentarios qué rincón de la Edad Media quieres explorar la próxima vez.